Esta grabación tiene como intención desarrollar de manera intuitiva cómo funcionan los parámetros de Arrhenius, o dicho de otra forma, la relación que existe entre la temperatura y la velocidad de reacción. Entonces, eh, lo que se puede pensar desde un principio es cómo sucede una reacción. En el panel de la izquierda superior, pues podemos ver un diagrama de una colisión básicamente, que es el concepto de que podemos encontrar más básico de cómo una reacción sucede. En este caso, la esfera amarilla es un reactivo y la otra es el sustrato. Como vemos, si la energía no es suficiente, pues entonces lo que sucede es que simplemente rebota y no sucede la reacción. Si la energía es suficiente, como lo vemos aquí, pues tenemos una conversión de reactivo, de los reactivos a productos o del ataque del reactante al sustrato. Sin embargo, y podemos tener las reacciones laterales o reversibles. Sin embargo, si por ejemplo tenemos una orientación adecuada, en este caso por ejemplo de la esfera amarilla, pues no hay reacción aunque la energía sea la suficiente. Esto sucede porque debemos tener una colisión en la cual la energía se transfiere de manera efectiva. En este caso vemos una colisión en la cual tenemos un valor lateral, pero igualmente no es suficiente para que suceda la reacción. Esto, por lo tanto, nos lleva a plantear que en una reacción elemental existen dos efectos energéticos, que son justamente esta energía que sirve para cambiar el reactivo al producto y una cuestión de orientación, es decir, que depende de la dirección del vector unitario y que da la información de la transferencia de energía efectiva que sucede cuando se da esta colisión. O visto como lo podemos ilustrar en la parte inferior, pues es como una bola de billar, ¿no? O sea, nosotros en este caso tenemos una bola blanca que si toda la energía se transfiriera a la bola amarilla, pues se quedaría quieta. Pero como hay un choque que es ligeramente inelástico, pues entonces tenemos un cambio en la trayectoria un cambio en la dirección. En otras palabras, lo que tenemos es dos influencias, una influencia de geometría y una influencia de energía directamente. Estrictamente hablando, pues es simplemente la forma en que la energía se transfiere de manera directa o de manera no totalmente elástica, y por lo tanto es una definición de qué tan elástica o inelástica puede ser la reacción o cuáles son sus restricciones orientativas. Pues basándonos en esto,
podemos evaluar otro tipo, podemos evaluar luego de manera externa. En este caso tenemos, por ejemplo, en el panel otra vez de la izquierda, una reacción cuya energía es baja. Entonces, como podemos observar, hay formación de solamente un producto, porque al ser energía baja no tenemos la transferencia adecuada. Una forma en que podemos evaluar esto y ver justamente estos comportamientos que necesitamos es aumentar la energía externa. En otras palabras, esto es aumentar la temperatura y como vemos esto da un comportamiento distinto en las partículas que nos permite analizar de manera estadística cómo se está comportando estas dos restricciones o parámetros que existen en la relación entre la temperatura y la velocidad. Entonces, una vez definido esto, pues podemos ponernos a hacer experimentos que nos evidencien la información al respecto. Y si lo hacemos, podemos observar este comportamiento. Una reacción que podemos evaluar que es bien simple es la descomposición del etanol, que es la que se presenta en esta diapositiva y cuyos datos experimentales están del lado izquierdo. Como podemos observar, este comportamiento es un comportamiento exponencial. Al aumentar la temperatura, aumenta exponencialmente la constante. Y entonces podemos, en base a esto, pues ya hacer un modelo que nos permita, pues describir directamente este comportamiento cinético y por lo tanto analizar cómo se comporta para una reacción específica estos dos parámetros independientes de la temperatura, que son la barrera energética de la reacción y la factor de orientación. Una, un cambio que se hace antes de llegar a este punto es una linealización de la relación. Esto es por facilidad. Entonces, como estamos viendo que el comportamiento es exponencial, lo que hacemos es analizar en lugar de la constante el logaritmo natural de la misma. Y lo otro que hacemos es, en lugar de utilizar la relación con la temperatura, es con el inverso. Recordemos que por leyes de logaritmos el inverso de la temperatura entonces sería como una multiplicación por -1 y por lo tanto esta relación en este caso se ve como con una pendiente negativa. Esto pues simplemente es un consenso que se ha utilizado de manera generalizada para que no tengamos que estar indicando en cada vez que lo hagamos cómo lo estamos haciendo. Simplemente pues lo que se hace es graficar contra una sola temperatura y en base a eso hacer los cálculos siempre de la misma manera. Entonces si analizamos esta relación que tenemos aquí, pues obtenemos una relación lineal entre uno sobre la temperatura y un logaritmo natural de la constante, en donde la pendiente y la ordenada de origen me dan información acerca de estos dos parámetros que analicé anteriormente a nivel de colisiones, es decir, la barrera energética y la parte de orientación de la reacción. Los parámetros de Arrhenius entonces se pueden ver algo así como estamos aquí. Nosotros lo que tenemos es una barrera energética que depende de la orientación y la transmisión de la probabilidad. Entonces el factor M depende de la altura y el factor B depende del grosor. O dicho de otra manera, si vemos la parte de arriba en la cual tenemos una altura menor, pues tenemos una reflexión pequeña y una transmisión alta. Mientras que de la parte inferior tenemos lo contrario. O más bien, tenemos algo que son similares, tanto la transmisión como la reflexión de probabilidad. Dicho de otra forma, al evaluar los parámetros que observamos en la diapositiva anterior, lo que estamos observando es
que tenemos un comportamiento estadístico que nos permite establecer la forma del comportamiento de la barrera energética y su probabilidad de atravesarlo. Entonces, la pendiente se relaciona con esta barrera energética que es entonces conocida como energía de activación. La ecuación pues se dará en presentaciones posteriores a, y la ordenada se relaciona con la probabilidad de atravesar dicha pendiente, de atravesar dicha barrera. Como vimos, eso depende entonces de un factor de orientación, entonces nos da una idea de qué tan selectivo es en la parte de estereoisomería, por decir algo, pero en realidad es una cuestión estadística matemática de la probabilidad de justamente atravesar la barrera por la partícula. Basándonos en esto, entonces, podemos establecer dos parámetros, uno energético, que es la energía de activación relacionada con la pendiente, y uno probabilístico relacionado con la orientación, que está relacionada en este caso con la ordenada del origen de la regresión de la ecuación que vimos de 1 sobre t contra el logaritmo natural de k.